venimos pues con el jefe del acetato, pues se regresan los bailes a Tepito. Ya se nos había olvidado cómo era la cosa, carnal, de las micheladas y... Mira, ya está chispeando. Tranquilo, ahorita sacamos los cohetes para que se calme esto. Saludos para la gente de Richard TV y aquí estamos y no nos vamos. ¡Uf, uf! Veo más discos, yo así lo percibo, no sé si es así. Ay, no se puede, ay, no se puede, ay, olvidar a quien... Me tardé casi 8 años en conseguir este disco. Mete la mano y se rompe la aguja, ya no puedo tocar con discos. No que Memo Mix siempre estrena discos. Tendría que tener una colección enorme para estar estrenando un disco. ¿Ya se hacían bailes en este callejón o tú fuiste uno de los primeros? A las 5:10 se peleen. Mi canal se hubiera evitado si lo hubieras cortado a las 5. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión regresamos a Tepito, venimos pues con el jefe del acetato y en esta ocasión pues se regresan los bailes a Tepito. Mi querido Memo, un gusto saludarte, mi querido Memo. Un gusto igual de mi parte, perdón, es que ando desvelado. Gracias por venir. Mi querido Memo, ¿cuánto tiempo te aventaste sin los bailes aquí en el Callejón de las Flores? No, casi como un año. Vienen muchos amigos de todas las localidades de la Ciudad de México a los bailes en Tepito. Lo vamos a realizar cada 15 días. Nos falta luego personal, compadre, o luego aparatos nos faltan. Entonces en lo que vamos otra vez poco a poco con nuestro propio audio, porque luego dice que no tenemos audio. Muy contento, emocionado, ya el baile empieza a la 1, ya hay gente esperándonos. Cuando se hace este baile, vienen muchos sonidos de muchos lugares. Has tenido las mejores leyendas al Callejón de las Flores. Pero yo creo que ya la mayoría han venido, ya nada más un poquito los que nos falta por invitarlos. Me había dicho por ahí Javier Barbosa, me había dicho Lucky está. Son mis banditas con las que más alterno allá en Pueblita, que gracias a Dios nos llevan muy seguido. Y también mi carnal Omarcito Rojas. Ya se nos había olvidado cómo era la cosa, carnal, de las micheladas. Y... Hasta del sabor se te olvidó, mi querido Memo, de una michelada. Ahora lo que nos está jugando en contra es el clima, bendito Dios, si no es una es otra. Oye, fíjense, mis amigos, aquí en Tepito nos ha tocado aguacerazos y la banda le vale y sigue bailando. Sigue bailando, la neta, amor hacia el sonido y pasión. Lo hemos visto aquí, nos ha tocado unas lluvias fuertes, nos ha tocado calorones, nos ha tocado que se vaya la luz. La gente siempre se queda con nosotros. Qué chido. Mira, ya está chispeando. Tranquilo, ahorita sacamos los cohetes para que se calme esto. Estamos viendo detrás de nosotros unas imágenes de grandes personalidades como Santa Fe Clan, Casu, Los Ángeles Azules, 69 se llama este carnal, Tekashi. ¿Qué crees, Richard? Que este callejón ha agarrado un buen de popularidad. Hasta le iban a cambiar que el callejón de los murales, porque ya hay puros murales. Mira, ya está lloviendo. Tranquilo, tranquilo. No manches, si no es una es otra, mano. Algo que hemos hecho, mis amigos, para que ustedes pues vean los videos en los cuales hemos visitado a grandes leyendas y tú has sido parte de esa gran historia, mi querido Memo, y mucho público nos ha pedido que sigamos haciendo eso. Sí, ya vamos a retomar, nada más que por lo de diciembre teníamos mucha chamba, gracias a Dios. Próximamente vamos a volver a regresar, ya tengo ahí también varios invitados para que nos enseñen sus joyitas y esperen esa sección de Richard TV que a la gente le está gustando mucho. Saludos para la gente de Richard TV y aquí estamos y no nos vamos. ¡Uf, uf! ¡Ya nomás son unos días! Buena, vamos, ¡Ay! ¡Toñito Moreno! Y la banda de la Gabriela Hernández. Ya llegamos a ver los discos de Memo Mix. Ya no caben, hermano, necesito comprar ya otro mueble porque ya te das cuenta aquí ya hay más. Qué bueno que estás aquí conmigo, ya me tocaba ya. Me tocaron a todos, a mí no me habías entrevistado ya. Fíjate que la última vez que venimos, y se lo digo al público, veo más discos, yo así lo percibo, no sé si es así. Tenemos varios compañeros que nos hacen el favor de vendernos, de todos, compadre, de todo en el género tropical. Y ves, sí, ya creció un buen. Esta parte de aquí se ha convertido en mi parte favorita, esta y esta. Afortunadamente hay cosas muy buenas, con mucho respeto, ¿verdad? Ante todo, disco que saques de aquí es muy buen disco, el que tú quieras. El primero que salga. ¿Sí recuerdas que fuimos con los Freddys y los Freddys tenían este disco? Bueno, pues a mí me lo vendieron, el original, casi nuevecito, compadre. Con el que he estado yendo a comprar un poquito de música y que me ha hecho a mí el favor de venderme, con el señor Héctor Rojas, Sonido Cubaney. ¿Los Freddys no te han vendido discos ahorita? Sí, me vendieron un disco de los Freddys. Mira, es este. Le mando un saludo al Panchito. ¿Este disco qué tema tiene especial? El tema de Fruco, el del Glorioso, pero versión mexicana. Aquí está, mira, el Glorioso.
Entonces salsa, pero al estilo de México. ¿Tienes alguno de esos discos que sea difícil de conseguir? Me tardé casi 8 años en conseguir este disco. Sí, compadre, y apenas me lo vendió mi buen amigo Fer, disco de Guaguancó. Me da mucho gusto tenerlo en la colección. En internet luego salen cosas muy buenas. Y por decir también de estos dos discos, también me tardé mucho tiempo para conseguirlo. El disco de Dax Pacem es disco original. De esta marca nada más existen estos dos discos. Y afortunadamente ya los tenemos los dos en la colección. Y con ese le mando un saludo a un gran amigo Marco allá en el Gabacho que me hizo el favor de comprarlo en Estados Unidos. ¿Y él dónde los consiguió en Estados Unidos? En eBay, nomás que no me lo quería vender a mí. El vendedor, quién sabe por qué, el condenado no me contestaba. Le dije que me hiciera el favor. Me salió mucho más barato, el dólar estaba barato. No pagué envío y me lo trajeron bien rápido. ¿Por qué? Gente se alborotó al son de esta rica cumbia y todos al ritmo. Lupe Goyito de la Candelaria, compadre. Dice. ¿De dónde viene usted? Nací aquí, pero vivo en Ecatepec. ¿Cuántos años bailando ya cumbia sonidera? Por toda mi vida. ¿Y con quién viene acompañado? Con mi parejita, 40 años. ¿Qué tal baila? Bien, baila bien. ¿Por qué no se trajo a los nietos o a los hijos? Mi prioridad es ella y yo. De principio a fin, ella y yo. A ellos no les gusta esto. Pues a ver, enséñanos a bailar, ¿no? Todo el mundo a gozar. Nuevo mix. Sabroso. Dice. Aquí está para Brian y Alex Nájera. Y su niña de los ojos bonitos, Chamaoki. Infona Norte. El Cacas, el Tope y los Velados. En la colonia El Gas. Échale Panchito, Benilla y Tiana. Dale sabroso, va. Tú te has vuelto un sonidero que es catalogado por traer buena música. El público te exige, vayas a Puebla, vayas a Toluca, te exige siempre presentar buenos temas. Sí, cómo no. Agarramos una temporada en Puebla de ir a tocar, pero ya nos llevamos las USBs. Un chavo me llegó y me reclamó. Me dijo, Memo, si vienes a tocar, no quiero que toques con memorias, quiero que toques puro acetato. Pero tocar con acetato también tiene sus pros y sus contras. Te has dado cuenta que el público de Puebla es muy entregado y te ponen los saludos enfrente, se meten a tu cabina. Tú sabes que la tornamesa es bien delicada, hermano. Donde le toquen, me ha pasado que meten la mano y se rompe la aguja, ya no puedo tocar con discos, entonces ya nada más les pido, sí voy, nada más ponme algo para protegerme y con gusto voy. Más aparte, los tengo que cargar de ley, hermano. En donde quiera que vaya, si no voy con mis tornas, no es el Memo Mix, pero siempre tratamos de llegar a algo bonito y diferente. Estás acostumbrado a siempre presentar algo nuevo de temas, por eso es que veo que tienes mucha música. Luego nos suben a las redes sociales y nos ponen, no que Memo Mix siempre estrena discos. Tendría que tener una colección enorme para estar estrenando un disco cada tocada, ¿no? Digo, este disco no le he tocado mucho, me lo puedo llevar. Es lo que me funciona, mi Richard, con toda la humildad y el respeto del mundo. No estoy diciendo que yo no. ¿Vienes a Tepito? O si no es un pitufo, es una chela, ¿eh? Sí. Están buenas. ¿Cómo se enteraron del baile? Bueno, él me trajo. O sea, donde te lleva y tú vas. Sí. Ni le preguntas. No. Órale, pues. No voy. Está chido eso. Vale, gracias, amigo. Fíjate. Y es lo que nos gusta mucho, amigos de Richard TV, que nos piden fotos, muchos amigos que siempre están brindándonos su apoyo, diciéndonos que ven nuestros videos. Miren, ahí están los niños, míralo, hasta los niños vienen al baile sonero. Dile adiós. Ahí está. Todo el mundo es bienvenido. Amores, ahora, y en mi corazón va a estar. ¿Qué tiene, compadre? Dolores. ¿Está cansado? Épico tambor, lamento ¡Gordo! y al son de esta cumbia, internet de un pueblo. ¡Sabroso! Épico tambor, lamento de un negro. A Memo Mix ya no le exigen tocar temas de Puebla o temas de Toluca. A ti ya te exigen tu música. No siempre vas a llegar con lo raro y con lo diferente, no, a fuerzas tenemos que poner comerciales. Cuando abrimos un baile tenemos que poner cosas comerciales para que la gente comience a entonarse con nosotros. Por decir otra de las más tocadas, El Corazón Andino, Te Espero en el Cielo. A fuerzas luego los tenemos que tocar. En Tepito, cuando se toca un tema, llega a sonar más en el movimiento sonero que a lo mejor que se toque en algún baile de otro estado. No, carnal, ¿sabes qué es pieza fundamental? Ustedes, todos los youtubers, compadre. Te das cuenta que graban un tema y lo suben los compañeros al internet o al Face y de ahí donde se despierta la locura. Hablando del pelotero, ¿no? ¿Qué tan exigente sigue siendo la gente en Tepito para la música como hace años? Viene, exigencia buena. Compañeros me lo han dicho. Oye, Memo, voy a Tepito contigo al callejón. Sí. No, estoy muy nervioso. ¿Qué voy a sacar? Yo he visto hasta compañeros que cuando llegan aquí, llegan temblando. Les suben, sí, neta. ¿Habrá sonidos que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? La neta no le entro. A mí luego me han dicho, Memo, invítame al callejón.
pasa el tiempo y ya los escucho. Y le digo, ya carnal, ya vamos para el callejón. Dice, carnal, es que tú me exigiste y yo mismo me propuse echarle ganas para que me inviten. Entonces también este ha sido un reto y un trampolín para los compañeros. Muchas veces dicen que no invitamos a compañeros. Tú has visto que sí, mi Richard. Aquí también invitamos a que se vengan a echar candela. ¡Sabroso! Marquitos el Baba y el Chesco. Esta tarde con Memo Mix. 9 de marzo, confirmados Memo Mix, Tepito. La primera vez que venimos al baile contigo, cuando empezaste a hacer los bailes, ¿ya se hacían bailes en este callejón o tú fuiste uno de los primeros? Sí, en el callejón sí, nosotros. Richard TV fue de los primeros contigo a ver cómo se hacían los bailes. Hasta luego se les hacía raro a los vecinos que decían, oye, pero ¿por qué bailes? Sí, nunca habíamos hecho. Pero sí, pioneros, aquí se puede decir que nosotros. Me gustaría para que el público empieza temprano, termina tarde. De 1 a 5. Siempre ha sido ese horario. Sí. Nunca se han peleado aquí, ¿eh? Nunca se han peleado. Pero imagínate que a las 5 o 10 se peleen. Mencho Canal se hubiera evitado si lo hubieras cortado a las 5. No, imagínate, no, mejor tenemos que respetar. Mi Memo, ahora sí, ¿qué más tenemos para que el público se empiece a saborear? Te lo puedo decir completamente, no es porque sea mío. Esto es una rareza musical. Aquí viene el tema de La Cumbia Buena de Mike Laure, el que todos conocemos. Bailemos la cumbia. Es un disco de promoción Musart. ¿Y qué es lo especial? Que aquí lo presenta un locutor. Dice, y ahora con ustedes el maestro Mike Laure, que nos interpreta La Cumbia Buena. Entonces es una... agasajo. Sí, la canción es la misma, no cambia nada. Pero lo raro es que la anuncia un locutor, compadre. ¿Algo más que te guste agregar? Muchas gracias por venir. Hay que darle difusión a esto. Pues hay que hacer cultura, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí en el Callejón de las Flores. Pues aquí estamos su servidor, Memo Mix, con mucho gusto y cariño. Y esperen videos con Memo Mix y Richard TV visitando las grandes leyendas. Así es, nada más que el Richard ya no me quiere. ¿Dónde está cumbia? Dice, Internación Pueblo. ¡Cacas! ¡Tocayo, Memito! Pero qué rico. Contigo. Cumbia, mami. ¡Chula mi cumbia, dice! ¡Sabroso, Memo Mix! ¡Ya! Oye, mi perego.